Bienvenidos de vuelta. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Y ahora sí vamos a lo anunciado. El super fiscal, ¿no? José Domingo Pérez, el más mediático, el que sale hablando siempre a la prensa y que trata de acomodar, ¿no?, de manera afilada los casos que tiene entre manos para destruir, demoler a los enemigos políticos de sus jefes, de los caviares que manejan el Ministerio Público, de Gustavo Gorriti y compañía, de Pablo Sánchez, que tienen un manejo de décadas del poder ahí. Y cuando alguien desentona, desafina o se sale del libreto como Patricia Benavides, le pasan la aplanadora por encima para poner a un títere que esté de acuerdo a cómo funcionan ellos, a cómo utilizan como una chaveta, como un arma blanca al Ministerio Público en contra de sus enemigos. Nada más claro que el caso Cócteles y lo que ha hecho José Domingo Pérez, que el día de hoy ha quedado como el hazme reír público ya de la Fiscalía. Lo que hizo, foja cero. Todo el caso Cócteles no sirvió para nada. Increíble, pero cierto. La instancia disciplinaria ha indicado que no he cometido ninguna falta. Muy buenos días, señor juez supremo, e igualmente a los presentes, José Domingo Pérez Gómez. Miércoles 29 de mayo de 2024, 9:36 de la mañana. Se instala la audiencia virtual por Google Meet a cargo del juez supremo Juan Carlos Checley Soria sobre tutela de derechos solicitada por la defensa de José Domingo Pérez Gómez y Rafael Vela Barba en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de delito de cohecho pasivo en agravio del Estado. Expediente 24-2024-1. Ejerzo mi propia defensa conforme al artículo 20, inciso C del decreto legislativo 052. Investigación con fin. Aquella vez, el fiscal José Domingo Pérez pensó que no se notaría que estaba en su oficina, aquella que pagamos todos los peruanos. No había solicitado licencia alguna ni permiso, es decir, estaba en horario de trabajo y además trató de ocultar los detalles del lugar para no ponerse en evidencia. ¿Acaso era consciente que estaba cometiendo peculado de uso? Considero que esto es sin duda una cuestión grave porque revela que, además de no cumplir con su labor, utilizó sin duda recursos públicos para su defensa personal. Si él utiliza horas pagadas para ejercer su función como fiscal, no puede utilizar esas horas pagadas para ejercer su defensa propia en beneficio privado. Para el fiscal superior Reyes Oliver Chávez Sánchez, José Domingo Pérez añade una perla más al collar que carga estos últimos años. El informe 04-2025-1, remitido a la fiscal de la Nación este último 12 de marzo, es contundente y su conclusión dice: opina que es fundado autorizar el ejercicio de la acción penal, formalización y continuación de la investigación preparatoria contra el magistrado José Domingo Pérez Gómez por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso. El propio Servir ha dicho que esos bienes que se le asignan son instrumentos de trabajo y por lo tanto solamente pueden servir para el ejercicio de su función como fiscal, no para ser utilizados en sus actividades privadas. La disposición fiscal de 25 páginas adjunta el contundente informe de Servir, que contiene la guía de funciones de lo que un fiscal probo debe y no debe hacer. Pero en los últimos 8 años, José Domingo Pérez ya nos tiene acostumbrados a su histrionismo, sus señalamientos sesgados, sus gustos, preferencias y beneficios, de los que también se ha jactado. Los que le han valido que le inicien una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto se suma, como digo,
a los otros enfoques que vienen respecto a él, sobre todo en el tema del enriquecimiento indebido, un costo de vida muy difícil de cubrir por su sueldo, ¿no? En un acto de rebeldía o desacato y desinterés por la denuncia y ante la solicitud del fiscal superior titular de la primera Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios, José Domingo decidió, como dice el informe, no colaborar con la investigación. No obstante de haber sido convocado por esta fiscalía a prestar declaración indagatoria los días 27 de enero y 14 de febrero del año en curso, José Domingo Pérez no concurrió a prestar la declaración pese a estar debidamente notificado. Es decir, no le interesa, solo da entrevistas a quien le conviene y en sus responsabilidades como fiscal responde más a ciertas agendas políticas y no a su función. Creo que lo peor que puede pasar en una democracia es que los órganos de justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público sean utilizados para perseguir rivales políticos o para intentar limpiar el terreno de posibles contendores en algunas elecciones. La instancia disciplinaria ha indicado que no he cometido ninguna falta. Y alrededor de la defensa de determinados intereses privados y del poder, privados me refiero a las consultoras brasileñas, y del poder me refiero que este esquema se desarrolló fundamentalmente en la época de Vizcarra. Se instrumentalizó el Ministerio Público para perseguir a todos aquellos que se oponían a ese proyecto y que podían de una u otra manera ser relacionados con el esquema, digamos, Odebrecht, que justamente estos fiscales comandaban. El informe es contundente y evidencia el delito de peculado de uso al utilizar horas de su trabajo como fiscal y mobiliario de propiedad del Estado para su defensa privada. Pero esta es solo una puerta que se abre a una gran pesquisa que se le sigue al ahora cuestionado fiscal. Puede ser su vecino, su compadre, no esté en la lista de impedidos para contratar con el Estado, no le da pie al funcionario público, no le da pie al fiscal Pérez en este caso, para incurrir en delitos como el de tráfico de influencias y el de colusión. Volvamos a esta foto y la importancia de los protagonistas, pero prestemos el detalle a la dama que en ese tiempo era pareja del ahora separado fiscal. Es Vanessa Aide Medina Muñoz, beneficiada en el gobierno de Vizcarra con órdenes de servicio en Perú Compras. Vizcarra tenía un proyecto sin duda de consolidarse en el poder y lógicamente lo que necesitaba era un poder judicial, un ministerio público que respondiera a sus intereses, pero no solamente agotándose ahí, él también extendió sus tentáculos al Tribunal Constitucional. Al ser evidenciada, quiso luego contratar con el Tribunal de la OCE y no pudo. La abogada, que se graduó con una tesis que hablaba sobre el impedimento de los familiares de los funcionarios públicos para contratar con el Estado, probó suerte nuevamente en el gobierno de Pedro Castillo en el Ministerio de Agricultura y Riego, Midagri, y logró órdenes de servicio. Una vez más fue denunciada y ha pasado desapercibida hasta hoy, que volvimos a investigarla y descubrimos que todo el 2023 ha trabajado para la ONP. En el que utilizando su cargo puede hacer que se contrate a determinada persona que puede ser su familiar o no. En este caso, podríamos estar en una situación en la que el cargo del fiscal Pérez le ha permitido a su esposa tener un contrato con el Estado. Si José Domingo Pérez influenció o no en el contrato de su esposa está en investigación. Lo cierto es que antecedentes hay. Recordemos cómo el fiscal Richard Rojas Gómez, denunciado por tráfico de influencias y negociación incompatible al solicitarle a la congresista Magali Ruiz un puesto de trabajo para su hermano a cambio de no investigarla. La trayectoria del fiscal José Domingo Pérez es bastante polémica. Incluso se ha hablado en los últimos tiempos de elementos para enriquecimiento indebido, por ejemplo. Y lógicamente sabemos de los múltiples abusos que cometió durante el ejercicio de su labor como fiscal. La norma de servir es clara y sus conclusiones también. Ningún funcionario público puede aprovecharse indebidamente de los recursos que el Estado le brinda. Una vez más, José Domingo Pérez en el ojo de la tormenta y sigue mudo. Ojalá pronto pueda responder. Se ríe de todo, claro, está blindado, ahora, por ahora. Pero la debacle del caso Cócteles es no solo vergonzosa, sino que costosísima. Y lo que hace más bien es ya evidenciar de manera clara, inconfundible, que el Ministerio Público utiliza como arma blanca a ciertos fiscales
para acabar, para destruir las honras de los rivales políticos de quienes en verdad mandan en el Ministerio Público. Gustavo Gorriti, Pablo Sánchez y toda esta cofradía caviar que ha tomado el control de la cabeza del Ministerio Público y lo utilizan para destruir a sus enemigos políticos. O sea, lo más claro, en campaña, el 21, José Domingo Pérez pide prórrogas para todo. Había pedido 36 meses plazo de investigación. Pero por alguna razón, como le encajaba en ese momento hacerle daño a Keiko Fujimori, planteando la acusación, se adelanta varios meses y presenta la acusación. ¿Por qué? Porque tenerla en el banquillo en plena segunda vuelta dañaba la imagen de Keiko Fujimori en campaña. Y para eso se prestó José Domingo Pérez. ¿Cuál es la consecuencia? Que ahora el caso se fue al diablo. Pero no importa, su objetivo político se cumplió, de sentarle en el banco de acusados a Keiko Fujimori en plena campaña presidencial. Caso contrario, la otra cara de la moneda, Omar Tello blinda a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque la buena fiscal Bonnie Bautista en Junín tenía preparados ya los allanamientos para el caso Dinámicos del Centro, incluido Pedro Castillo, que era parte de esa organización criminal. ¿Y qué hacen? Le bloquean eso, con la excusa de que no, la policía tiene que custodiar las elecciones. Mentira, la DIVIAC después salió a decir, nosotros no participamos en la custodia de los procesos electorales. Y si tenemos que hacer un operativo, lo podemos hacer en cualquier momento. Y sí habían efectivos para poder hacerlo en Junín. Pero lo aguantaron, ¿para qué? Para no dañar al Partido Perú Libre. Entonces, por un lado protejo y por el otro ataco. Ese es el uso mediático del Ministerio Público. Ese es el uso político que tienen y que han tenido siempre. ¿Y hasta cuándo nos vamos a dejar mangonear por esta sarta de ineptos y sabrá Dios si corruptos? Porque se le está investigando por enriquecimiento ilícito a a Vela y a todo el mundo, a Marita Barreto. Entonces, no nos dejamos llevar, pues, nuevamente de las narices por este grupete que no representa a nadie y que deben ser fumigados del Ministerio Público. Para hablar más sobre esto, estamos con el doctor Wilber Medina. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Augusto? Buenas noches. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, es un asco, ¿no? Comprobar todo esto porque a la luz del reportaje... Me encanta tu contundencia. ¿Sí? Claro, a la luz del reportaje que han propalado previamente, queda demostrado una vez más que de los más de 5.000 fiscales que existen en el Perú, José Domingo Pérez Gómez es el fiscal más incompetente, inepto de todos estos miembros del Ministerio Público. Guíanos por esta resolución que hemos conocido el día de hoy. Lo que dice ahí, esto es lo que siempre se cuestionó. Voy a hacer una precisión nada más. Lo que pasa es que él es peón del IDL. Ya. IDL participa y utiliza el brazo del Ministerio Público como del Poder Judicial para participar activamente en las elecciones. Y voy a hacerte recordar dos momentos cumbre. Elecciones 2016, me parece que fue ese reportaje armado por la señora Clara Elvira Ospina. Yo lo he denunciado aquí. Exactamente, que fue el 2016, que fue días antes de las elecciones, ¿te acuerdas? Sí. Ok, para influenciar en quién, en los electores. Como ya eso se descubrió que era un Armani, luego el 2021 tenían que inventar otro. No contentos con haberla sometido a prisión preventiva antes a esta señora Keiko Fujimori, y repentinamente, el 10 de marzo del 2021, José Domingo Pérez corta abruptamente la investigación, como bien ha dicho Humberto y Juliana Loza, que aún existían todavía, estaba en pleno proceso de investigación preparatoria, había pendiente que realizar diligencias, pruebas, tanto de los abogados de la defensa como de la propia fiscalía. Pero el señor recibió seguramente, órdenes de sus amos y repentinamente 30 días antes de la primera vuelta del 2021, concluye y formula la acusación, porque lo que querían era el titular. Y el titular fue contundente en toda la concentración. Fiscalía pide 30 años de cárcel para Keiko Fujimori. Y al final el resultado, ¿qué es? Cero. Esto es, hoy día yo he puesto... 0 años de cárcel. Exactamente, hoy día estamos a abril, 4 años después,
el Poder Judicial, la Sala Superior, primero el colegiado de acusación, le ha dicho: esto de acá no vale, tu acusación, el adefesio de documento que preparaste repentinamente en marzo del 2021 para impactar en el electorado de cara a las elecciones de abril del 2021, no vale. Le dice, no vale. La Fiscalía apela. Vela ha dicho en la Fiscalía el otro día, haciendo el ridículo, sosteniendo una tesis del fiscal José Domingo Pérez, ha dicho que no. Detengámonos ahí porque es una precisión técnica, técnico-legal importante. O sea, ya les habían dicho que no, y esta es la apelación que hace la Procuraduría y el propio José Domingo Pérez. Así es. A la Sala Superior. Así es. Y la Sala Superior le dice: compadre, vamos a explicar bien. Estás mal. Vamos a explicar. Pepe Klimper dice, termina la acusación, lo acusan por un delito, lo investigan por un delito, delito A, y cuando formula la acusación por delito B. Pepe Klimper, como así también lo ha hecho el extraordinario abogado Arsenio Oré, se quejan de las deficiencias y de los defectos groseros de la acusación, que no se condicen con lo investigado. Se van a cada uno al Tribunal Constitucional, declaran fundada y anulan la acusación para ellos. Bueno, regresa, va a continuar. Esa acusación observada 19 veces por Zúñiga Urday. Y los abogados legítimamente dicen, si la acusación es una unidad. Así es. Y ha cometido groseras vicios procesales contra estas dos personas. Entonces contra todos igual. Contra todos igual, elemental. Sí. Procesal 1. Bueno, ¿qué dijo? No corresponde. Solo se excluye a estos señores, Arsenio Oré y a José Klimper. Han apelado y la sala le dice, oiga, lo elemental es una unidad la acusación. Y si hay vicios del íntegro, de la imputación de todos, y has cometido vicio para dos, es obvio que para los demás también ha cometido el mismo vicio. Por eso la sala hoy día en esta decisión impecable, son 21 hojas, impecable técnicamente hablando. Es una cátedra, ¿no? Es una cátedra diciéndole, oye, José Domingo Pérez, ve a la universidad a estudiar, tú no estás... Faltó más decirle que no está preparado para ser fiscal y hemos perdido, Augusto, bueno, se jaló en el examen para jueces. Claro, 4 años en la Junta, ¿no? de pérdida de tiempo, de horas hombre que le cuesta al Estado. Yo creo que la consecuencia debería ser a este señor destituirlo y ordenar que devuelva los 4 años exactos de remuneración que ha percibido. ¿Te entiendes? O sea, no puede ser que un funcionario sea tan incompetente, tan necio, se le dijo desde un principio, señor, está haciendo mal, insistía. El Chávez Tamarí le dice una vez, te observo, no corrige bien, segunda, no corrige bien, tercera, 19 veces. Es una burla eso. Eso en la historia procesal del Perú no ha ocurrido. Y Zúñiga también está siendo investigado por eso, ¿no? Y Zúñiga también debe ser investigado porque no existe en la norma procesal, porque bien ha dicho la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco, que un juez le diga al fiscal, te observo, te vuelvo a observar 19 veces, es más o menos como decirle, fiscal, a ver si por ahí sigue, a ver si encuentras algo, se está convirtiendo pues en socio o también se está convirtiendo en un fiscal encubierto y ya viola el principio de la imparcialidad que tiene que tener el juez para juzgar un caso. Con jueces como Richard Concepción Carguancho, que simplemente sirven como mesa de partes para el Ministerio Público, hacen copy-paste, al punto de que incluso a veces vemos que el Ministerio Público Formal ni siquiera le cambian a esta sala, ¿no? Tú ayer creo que has puesto los 4 jueces, ¿no? Los 4 haces. Los 4 haces, claro, que estos han convertido la justicia penal en el Perú en mesa de parte de la Fiscalía. Claro. Estos caballeros, todo lo que envían los fiscales, cualquier adefesio, lo hacen suyo y ordenan las limitaciones de derechos que hasta la fecha hemos visto, ¿no? Entonces, en resumen, lo que tenemos es el señor Domingo Pérez es el fiscal más incompetente que existe en el Perú, se le debe procesar. Y bien hace el fiscal superior Regis Chávez en iniciarle este proceso penal por peculado de uso. ¿Por qué? Pero no va. Porque este caballero... Lo ha citado el 27 de enero y lo ha citado el
14 de febrero, bueno, el día de los enamorados. No, lo que De pasa es repente que estaba enamorado. Por Claro, ahí. ese es por la otra investigación, enriquecimiento ilícito. Por eso, por Pero enriquecimiento ilícito. Hay dos. Enriquecimiento ilícito. Correcto, pero es detengámonos uno. en esto. Ok. Lo solicita el fiscal Regis Chávez, que es un fiscal superior anticorrupción que Sí. tiene todas las facultades de investigar a este señor. Está actuando de acuerdo a sus competencias. Pero él no le hace caso. Sí, ese es en el delito. Es claro, intocable. tiene que tomar. Claro, siente es que protegido. se siente protegido, pues. No va. Se siente protegido, no va. No pasa nada. Claro, desobedece, rebeldía de cualquier llamamiento. ¿Por qué? Porque se siente protegido. Ese es un tema de enriquecimiento ilícito, que Ya. no justifica sus ingresos con sus gastos con sus ingresos. Correcto. Ese es uno, proceso 1. Proceso 2, que se le viene que es, ¿qué cosa? Peculado de uso. Para defenderse del enriquecimiento ilícito, cuando es citado, él ha utilizado los bienes, la infraestructura del Estado para ejercer una defensa particular, como bien lo ha dicho Mónica Yaya. Sí. Entonces, eso constituye Y eso está delito. demostrado de Porque una manera muy además, clara. Él dice en el reportaje, la autoridad administrativa ha dicho que yo he actuado de acuerdo a la ley. No, falso, señor. La autoridad administrativa, que es servir, ha dicho que los funcionarios públicos que quieren o tienen que hacer una diligencia de carácter particular para defender alguna imputación, tienen que pedir o licencia todo el día para dedicarse a eso, o por lo menos licencia mediodía para hacer sus audiencias. ¿Pero de dónde? De sus domicilios privados, que gasten su internet, que gaste toda su infraestructura, su computadora, y no ejercer la defensa con bienes del Estado. Eso es una investigación, y concluyo. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, desde el 12 de marzo, tiene en su carpeta para autorizar esa investigación. Jamás la va a autorizar. Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, Porque se Gorriti siente la despide, pues. Claro, por favor. Si ella hace eso, Gorriti la despide. Tú bien has dicho que es una ama de casa, su mucama, la sí. mucama de Gorriti. De Gorriti, La claro que está. le lleva las pantuflas, la pipa, para Así que es. se relaje. Quiero comentarte algo más que es importante, ver la incapacidad, que muestra objetivamente la incapacidad del señor Pérez. Acuerdo de colaboración eficaz, suscrito el 19 de febrero del 2019. Página 582, está colgado, lo pueden cotejar. Dice, página 582.5.5. Se advierte del acto de declaración de Enrique Simoes Barata de fecha 21 de noviembre de 2016, fojas tal, cuaderno colaboración tal, señaló lo siguiente. ¿Y qué reconoce? ¿Qué delito reconoce? ¿En qué obras ha cometido delito Barata? Reconoce. 4 obras. Carretera Interoceánica Sur, tramo 1 y tramo 2. Ya. Obra metro, línea 1, tramo 1, tramo 2. 3. Obra avenida Amitamiento de la ciudad del Cusco. 4. Obra Costa Verde del Callao. Pero además, Barata le cuenta a los fiscales Que ha habido corrupción en rutas que de... ha habido corrupción, que él ha pagado, porque Susana Villarán, la corrupta fundadora de IDL, lo llama por teléfono a Barata y lo cita al despacho municipal y le pide $3 millones. 3 palos, hay un Tres, audio sí. de eso, que, que cuando, Sí, lo frían a Gabriel Prado, él comparte eso, nosotros lo hemos sacado en Cuarto Poder. ¿Quieres que, Los 3 palos. ¿Quieres que te diga lo que Así dice es. acá? Mira, A ver. punto, página 583. Es bueno, no estoy inventando, acá está. ¿Qué dice? Dice, pagos, campaña durante el proceso de revocatoria de Susana Villarán. Dice, el 2011 la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, llama por teléfono, atravesaba una crisis y llama por teléfono a Simoes Barata y le dice, necesito que me des $3 millones y a cambio te voy a dar obras. Acá está. Página del acuerdo de colaboración 583. Y le dice cómo la ha coimeado, o cómo lo han coimeado Villarán. Le dice, ¿quién? El fiscal, perdón, Barata al fiscal. ¿Y por qué no lo considera como parte de...? Ya, ¿y cómo hubiera cambiado el proceso del arbitraje? Muy si bueno. aquí en el acuerdo hubieran admitido Ya, que hay coima. Pierden de todas maneras. Pero no solamente pierden. Mira, esto fue febrero 2019. ¿Sabe por qué no lo incluyeron acá? Esto es responsabilidad de Vela y de Pérez. ¿Sabe por qué no lo incluyeron eso? A pesar que el ladrón te está diciendo, Sí. También he pagado de esas 4, también he coimeado en estas otras. ¿Y ahí? Y no lo incluyen. ¿Por qué no lo incluyen? Porque el 3 de mayo del 2018,
Rutas de Lima, Odebrecht, ya había demandado el arbitraje 1 en los tribunales internacionales. ¿Donde qué demandaba? ¿Cuánto demandaba que se le pague por la avería que había sufrido el peaje de Chillón? Porque dejó de recaudar 142 millones de soles. Pero además que le pague 1.295 millones de soles. Si acá se incluía Rutas de Lima, se caía esto, claro, porque había responsabilidad objetiva, claro, de que había pagado coima. ¿Por qué? ¿Y cómo termina este arbitraje, este y el otro, después el 2? ¿Cómo termina? ¿Qué dicen los árbitros? Si bien es cierto, se advierte que en la celebración de estas concesiones habría mediado pagos ilícitos, también es cierto que no hay condena. Y ahora dicen, hay que condenar rápido, Villarán. Así es, pero si acá se hubiera incluido... Ya estaría todo listo. Ya estaría. Entonces, conclusión que tenemos. Esa omisión... Para cerrar, doctor, que ya se... Esta omisión de no incluir acá ha sido gratis. No. Yo creo que el sentido común dice lo contrario, ¿verdad? Si compraban ministros, compraban presidentes, no va a comprar ese par de fiscales. Y además, ¿tú sabes cuánto representa Rutas de Lima? Ya, en 30 años. Ya. 140 millones gana al año. Ya, pues, multiplicado por 30, sale 4.200 millones ya. de Hagamos dólares. la matemática. La matemática. ¿Por qué crees que ahí no está? ¿Y sabe cuánto representa? Hay que investigarlo, ¿Y sabe pues. cuánto representa estos 4 que reconoció? 920 millones de dólares. Una ridícula. Fíjate la diferencia. No, tiene que ir a la cárcel. Entonces, Bueno. este señor tiene que terminar preso. Estoy de acuerdo contigo. Gracias, A ti. Wilber, por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a hacer una mención antes de irnos con Milagros Leiva Entrevista. El mejor sabor se disfruta en familia con Mediterráneo. Pida ya el Medibanquete, que incluye un pollo a la brasa más papas fritas familiares, ensalada clásica familiar y una gaseosa de 1,5 litros a solo 94 soles con 90. No espere más y disfrútelo desde hoy en cualquiera de nuestros locales, pidiéndolo por nuestra web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Ahora sí, quédese con Milagros Leiva Entrevista. Viene porque agárrense, que viene con todo. Hasta la próxima.